la cuarentena empezó más o menos al mismo tiempo que en Argentina, creo que fue el 13 de marzo donde se desató todo. Y en realidad el principal lugar afectado fue la ciudad de Nueva York, que desde acá estamos aproximadamente unas entre 4 y 5 horas de la ciudad, más o menos la misma distancia que ir desde Pellegrini a Buenos Aires, una cosa así. Así que no estamos muy cercanos, y ese fue el foco de la crisis, la ciudad de Nueva York. Eh, el resto del estado de Nueva York hubo casos, en este departamento donde está la ciudad de Ítaca, que es donde vivimos nosotros, hubo en total hasta el día de hoy 137 casos, y hubo solo 2 muertos, que en realidad fueron 2 personas que la trasladaron de la ciudad de Nueva York cuando los hospitales de Nueva York se empezaban a colapsar, empezaban a distribuir pacientes a distintas ciudades donde los hospitales estaban vacíos, porque acá creo que lo máximo que llegó a haber de internados por coronavirus eran 4 pacientes o 5 pacientes en todo un hospital gigante, así que no sobraba lugar, y obviamente todo el resto del hospital estaba parado, pararon todo lo que es cirugía programada, todo muy similar a lo que fue Argentina, y hubo, bueno, 2 personas que murieron que eran provenientes de Nueva York, el resto todo muy tranquilo. La cuarentena bastante diferente a lo que se ha vivido en Argentina y a lo que se vivió en Europa. Acá la cuarentena era un poco más flexible desde el punto de vista de salir de tu casa. O sea, obviamente estaba todo cerrado, los comercios cerraron todos los lugares públicos donde había actividades colectivas se cerraron. Por ejemplo, no sé, si había una plaza donde había una cancha de básquet o una cancha de fútbol, esa parte se cerraba, pero el resto la gente podía salir de su casa, y de hecho recomendaban que la gente salga a hacer ejercicio, caminar, correr, etcétera, cualquier tipo de ejercicio, mientras respete una distancia de 6 pies, de aproximadamente 2 metros entre personas. Al principio, como cuando comenzó, igual que en Argentina, no se recomendaba usar barbijo, después pasaron a recomendar barbijo. Siempre lo que pasaba que recomendaban acá, inmediatamente se recomendaba en Argentina. Y desde el punto de vista personal, nosotros, bien, en general en Ítaca no pasó nada. En mi caso, como trabajador esencial, como veterinario y la parte de trabajar a campo, la mayor parte la hice online, pero bueno, por ahí me tocó ir un día al campo y eso, pero traté de minimizarlo. Pero eso se podía hacer, y la mayoría de los campos siguieron trabajando normalmente, no hubo casos, nadie, o sea, todo normal. Al cerrar todo, también lo que se cerró fueron las guarderías, así que trabajando con la nena de 2 años, por ahí se complica un poco más, pero bueno, ese fue el principal factor, digamos, el resto de trabajar a distancia no es un problema grande acá. De hecho, yo trabajo mucho a distancia, y también viajo mucho afuera del país. Los viajes de fuera del país se cancelaron todos. De hecho, justo tuve la suerte de volver de México, creo que fue el 8 de marzo, justo una semana antes que empiece la cuarentena, así que me vino justo que llegué una semana antes. Me vino justo que haya llegado antes, que no me haya agarrado allá, y me vino justo poder haber ido justo antes que empiece todo esto, porque bueno, ya completé mi visita antes de que empiece todo el tema de la cuarentena. Y después el resto de viajes locales no afecta mucho, y trabaja online bien. Creo que una de las partes, no te voy a decir buena, pero una de las partes que descubrimos con la cuarentena es que muchos de los trabajos se pueden hacer remotamente, y que no pasa nada, el mundo sigue funcionando y se puede trabajar. En general, la gente en general, supermercados, salvo que seas un trabajador esencial, donde, bueno, tenés que seguir cumpliendo tu trabajo. El resto de lo que son considerados trabajadores no esenciales, las únicas salidas son ir al supermercado, que bueno, restringieron las horas de los supermercados, pero restringir las horas en Estados Unidos es un poco diferente a lo que se ve en Argentina. Restringir las horas es que abren desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por ejemplo, cuando normalmente abren las 24 horas. Sin ninguna necesidad, porque en esta ciudad chica nadie va de noche a las 2 de la mañana a comprar, pero políticas de empresas, de cadenas de supermercados gigantes, que bueno, abren las 24 horas. Pero bueno, lo que hicieron es cerraron o limitaron un poco los horarios de supermercado. Y después el resto, bueno, restaurantes, todo obviamente cerrado, pero sí muchas de las cadenas, tanto los restaurantes como cadenas de comida todavía pueden hacer deliveries, y mucha gente, ya sea trabajadores esenciales o no esenciales, podés pasar a lo que le llaman el drive-thru, que es que lo que se ve en las películas, que no sé si ya está en Argentina, pero lo que se ve en las películas es que pasás con el auto y pedís la hamburguesa o lo que sea y te lo dan por la ventanilla. Eso se sigue usando, pero realmente todo ha cerrado, y las ventas de supermercado han caído más de un 50%. Un importante impacto económico,
acá tanto como lo ha pasado en Argentina. En realidad hay alrededor de 60.000 habitantes en todo el departamento, la ciudad más grande es Ítaca, pero bueno, depende mucho de cuando están los estudiantes o no. Cornell tiene alrededor de 20.000 estudiantes al año, sumado a otra universidad que se llama Ithaca College, que también tiene muchísima cantidad de estudiantes. Entonces, en la época de estudiantes es realmente mucha gente. Cuando empezó la cuarentena, las universidades obviamente cerraron, pasaron a la modalidad online, así que todos los estudiantes se fueron. Y sí, otras salidas es salir a hacer deporte, como nunca. Ahora hay más tiempo, así que correr, caminar, etcétera, aprovechar este tiempo para ponerse en estado de nuevo. No Eso no te puedo pasa. tirar al aro, no puedo tirar al aro, eso no me gustó que me hayan cerrado la cancha, pero he empezado a correr nuevamente. De hecho, desde las pretemporadas en americano con Damián Yerlero como preparador físico, que no corría 12 kilómetros, 14 kilómetros, y ahora llegué a correrlo después de 2 meses, arrancando con 4 kilómetros y caminando la mitad. Ya estoy terminando la cuarentena con la etapa que corría en 2001, 2009, no, 98. Uf, pasaron años. Es algo que está en los recuerdos más lindos de mi vida, obviamente. ¿No? Es algo indescriptible. Creo que la función que cumplen los clubes, tanto sea americano, que en mi caso yo tengo un sentimiento particular porque me crié ahí, pero San Martín también, los dos clubes cumplen una función social espectacular para mantener a los chicos en una etapa muy crítica que es la adolescencia, focalizados en algo positivo, ¿no es cierto? Salud, bienestar, estar alejado de cualquier otra cosa, no solo lo que puede ser cigarrillo o drogas o lo que sea, sino también de las pantallas, y mantener hábitos saludables. Para mí fue una de las mejores etapas de mi vida, tengo solo recuerdos positivos, y de hecho yo pensaba, me acordaba hoy, el año 2001 fue el año de una de las peores crisis económicas en el país, y para mí fue uno de los mejores años de mi vida cuando salimos campeones jugando con primera y todo ese tipo de cosas. Es algo indescriptible que claramente quedan los recuerdos que uno lleva de por vida. Estados Unidos, cuando venís acá a hacer un doctorado, te lleva inmediatamente como a un siguiente nivel, ¿no es cierto? Primero porque aprendés un montón y segundo porque la gente te respeta más. No sé porque es como que nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Vos te vas a otro lado, por un lado aprendés un montón, es cierto, aprendés muchísimo, yo nunca pensé que iba a aprender tanto y te exigí muchísimo, y por otro lado te lo reconocen más porque te fuiste del país probablemente. Pero bueno, cuando vine en 2013 comencé mi doctorado en Cornell, que dentro de Estados Unidos es una de las mejores universidades de Estados Unidos, está dentro de lo que se llama Ivy League, que son muy pocas universidades donde están Harvard, Columbia, las mejores universidades de Estados Unidos, y Cornell dentro de la parte de agricultura, veterinaria, ciencias animales y eso está en el ranking de las número 1. Así que claramente, incluso dentro de Estados Unidos, cuando decís que estudiás en Cornell, la gente como, ¿viste? Le llama la atención. Así que para mí fue un logro gigantesco llegar acá, y uno por ahí lo veía en las películas y eso, pero no se lo imaginaba cómo podía ser. La carrera de doctorado son súper difíciles, no son distintas de las carreras de doctorado en Argentina, donde es más focalizarte en un proyecto. Acá es a cara de perro, tomar exámenes de nuevo, estadística, cosas, y no es que vos llegás el primer año y como en Argentina cuando hay un estudiante extranjero, este es el estudiante extranjero y lo vamos a ayudar. Acá hay miles de estudiantes extranjeros y si vos no sabés hablar inglés, o si vos no te adaptaste, o si vos no sabés cómo estudiar de esos libros, te jodiste, o sea, nadie te espera. Así que bueno, fue un poco chocante el primer año, un poco difícil. Obviamente cuando vine hablaba un inglés bien rústico y había que arreglarse. Eh, pero bueno, la idea es irse adaptando a todo y parte del aprendizaje y de todo eso que fue difícil a la larga se hizo positivo. Y, y después de 5 años, bueno, 4 años y algo, logré terminar mi doctorado, fue muy, muy bueno. Con muchos proyectos, muchas publicaciones, que también depende mucho de la persona que te toca que sea tu director. Me tocó un director, obviamente elegí un director que él era argentino, es argentino, muy bueno, excelente como director, y también él estaba empezando su carrera como profesor, o sea, tenía mucha necesidad de producir, o sea, que nos vino bárbaro porque pude producir muchísimo, que le sirvió a él y me sirvió a mí. Logré conseguir un trabajo acá dentro de lo que es la parte de asesoramiento, más a nivel de industria, en una empresa que hace asesoramiento en granjas lecheras en Nueva York, California, México y China.
Así que fue excelente para mí contactarme con esta gente y comenzar a trabajar con ellos y se trabaja a un nivel técnico impresionante, donde no solo es ir a asesoramiento, hacer asesoramiento a nivel veterinario, sino es analizar datos, hacer estadísticas, hacer investigación y viajar por todo el mundo. Me ha tocado viajar a China, México, de todas partes de Estados Unidos. La verdad que para mí fue un cambio de mentalidad total y que me ha cambiado la vida, básicamente. Muchísimas gracias a ustedes y esperemos que esto mejore, tanto acá como en Argentina, y que se empiecen a levantar las restricciones, que nadie se enferme y que todo puede salir adelante desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista económico, y que toda la gente pueda comenzar a trabajar y a ver sus negocios funcionando.